Miscelánea de Lucía, un podcast para hablar de todo lo que nos interesa, pero siempre relacionado con las personas, porque las personas somos lo más importante de la vida. Soy Lucía Quiroga, aprendiza de todo y maestra de nada, pero con una enorme curiosidad que me lleva a estar continuamente aprendiendo, atenta a todo lo que se escribe, se dice, se siente por ahí, y preocupada y ocupada en hacer más agradable mi vida y la de quienes me rodean, aun sin conocerles de nada. ¿Te apuntas a escucharme y compartir? Hoy episodio número 18, que voy a titular Algunas claves para conocerse mejor. Porque ¿cómo puede haber tanta hermosura en el mundo y no ser capaces de verla? Quizá la vida nos fue metiendo en una especie de cápsula hecha de esa sustancia parecida a la de los capullos de las futuras mariposas. Pero quizá, a diferencia de ellas, no supimos o no quisimos dar con el momento de salir de ese capullo y volar. Volar libres, volar hacia nuestros sueños, los de cada uno, que son todos igual de grandes e importantes. Pero ahora me pregunto qué nos impide salir ahí fuera. Y releyendo el libro Remedios para el alma, de Pedro Riba, saco algunas notas que me gustaría compartir. Hay quien prefiere vivir en la ignorancia y perpetuarse en el desinterés antes que esforzarse, aunque sea un poquito, en conocerse mejor. Todos poseemos un coeficiente intelectual que, en teoría, mide nuestra inteligencia. Pero, ¿cuál es nuestro coeficiente de sabiduría? La atención implica saber quién eres en todo momento, quién deseas ser y, evidentemente, quién temes ser. Todo esto no te lo dará el dinero, ni los bienes inmuebles, ni tampoco los títulos universitarios que tienes colgados en las paredes. Eso solo podrás obtenerlo el día que decidas prestarte atención. Muchas veces prestamos atención a lo banal, a lo inútil, a lo que nos proporciona resultados inmediatos, a lo que satisface a los demás y, por supuesto, también a nuestro ego. Lamentablemente, estamos más atentos a lo que nos despista y a veces, sin ser conscientes, practicamos aquello de ni lo sé ni me importa. La capacidad de ser feliz no depende de la bibliografía y de los datos que almacenamos en la memoria. No depende tanto del qué como de la forma. No depende de la experiencia, sino del uso y la utilidad que se le dé a la misma. Hace falta ser muy valiente para vivir conforme a nuestros dictados. Ser uno mismo depende de nuestra intención y de la resistencia que tengamos a una probable y circunstancial soledad. Y no es fácil el autoconocimiento, porque requiere persistencia, fuerza de voluntad, respeto por lo que vamos a hacer, valentía, humildad y adaptación. Tendríamos que dejar a un lado los conceptos subjetivos y el qué dirán, e impedir que las emociones negativas formen parte de nuestro devenir. Tendríamos que ser capaces de llevar a la acción nuestras ideas, con respeto, por supuesto, pero también afrontando las consecuencias del desacuerdo. Y aprender, siempre aprender, porque a partir de que comenzamos a pensar que lo sabemos todo, lo que realmente hacemos es menguar nuestro conocimiento. La sociedad en la que vivimos nos insiste en que la felicidad consiste en tener cuanto más mejor. Y sin embargo, tendríamos que esforzarnos por recuperar la capacidad de ser felices con pequeñas cosas. El precio a pagar por ser feliz implica dedicación, inversión de tiempo, organización y priorización de objetivos, humildad y, lo más importante, estar dispuesto a aprovechar todos los recursos, dones y regalos que nos da la vida y que difícilmente encontraremos en las tiendas. Resulta paradójico que en la sociedad en la que vivimos, aquello que no cuesta dinero parece no tener valor. Por otra parte, diversificamos mucho nuestros intereses. Buscamos en muchos horizontes distintos, pero nada es absoluto ni inamovible. Deberíamos priorizar entre lo urgente y lo importante y recordar que la única persona que estará con uno toda la vida
es uno mismo, y por eso debemos aprender a querernos, a mimarnos, por supuesto sin endiosarnos ni menospreciar a los demás. Y recordad también que siempre, cada día, hay una buena noticia. La clave está en hallar la nuestra y en buscar pequeños logros que sepamos que podemos llevar a cabo en el día que tenemos por delante. Porque sentirnos felices por tener un proyecto está muy bien, pero nos sentiremos aún mejor por llevar a cabo las acciones, por pequeñas que sean, que hagan esos proyectos realidad. Y no debemos seguirles el juego a quienes nos quieren mal. Obviar la existencia de enemigos no va a hacer que desaparezcan, pero la indiferencia ayuda mucho, porque recuerda que quienes nos atacan no se conocen a sí mismos y no merecen que alteremos nuestras vidas por ellos. Además, si pasamos el día pensando en nuestros enemigos, lo único que conseguiremos será fortalecerlos. En la vida todo va y viene, así es que quien genera mal, recibe mal. Y luego, acordaos también del diálogo, esa estructura perfecta que nos humaniza, sin olvidar que la fuerza de la palabra puede ser también muy destructiva. Ahora bien, una cosa es hilar palabras y otra muy distinta dialogar. Las conversaciones son cada vez más dispersas, rápidas, llenas de latiguillos y carentes de estructura. No hay tiempo, impera la prisa, el objetivo fácil, la mediatización. Antes de hablar, deberíamos saber qué queremos decir y qué efecto tendrá lo que diremos. Primero, piensa en qué quieres comunicar. Luego, ordena tu discurso y busca las frases adecuadas, evitando rodeos y circunloquios. ¿Y qué decir de la sonrisa? Necesitamos 40 músculos para arrugar la frente y solo 15 para sonreír. Dejar de reír es una señal de que algo no va bien en nuestro interior, de que nuestras emociones no fluyen como debieran, o de que alguna circunstancia oscurece nuestro corazón. Descubre el valor de la sonrisa y recuerda que existe el país de la risa, ese país que está en el corazón de aquel que se busca a sí mismo. Cada uno de nosotros albergamos en nuestro interior nuestro propio país de la risa. Reír no es pecado, sino una virtud y sobre todo una señal de que nos encontramos en paz con nosotros mismos. Decía Platón que el hombre es una auriga que conduce un carro tirado por dos briosos corceles, el placer y el deber. El arte de la auriga consiste en templar la fogosidad del placer y acompasarlo con el deber, para poder correr sin perder el equilibrio. Porque si queremos encontrar el equilibrio personal, debemos mediar entre lo que decimos y lo que hacemos, entre la razón y el corazón. Y no olvidemos que hay un tiempo para cada cosa y que cada cosa tiene su tiempo. Pero no encontrarás el equilibrio si deseas obtener las cosas sin dedicarles el debido trabajo, antes de tiempo y de manera precipitada, utilizando artimañas impropias para vencer los obstáculos. Todos tenemos defectos y virtudes, pero nada hay más maravilloso que la diversidad y la diferencia. No caigamos en el error de compararnos con los demás. Pensemos qué hacer para sentirnos más a gusto con nosotros mismos y dejemos de lamentar nuestras carencias. Cada persona es única y recuerda que la perfección no existe. Además, es un gran error pensar que la relajación consiste en no hacer nada. Eso sería inmovilidad. Y aún así, uno puede permanecer estático y estar tenso, ansioso, preocupado, pese a no estar haciendo nada. Relajarse no es evadirse, es conocernos más y mejor, para comprender por qué nos pasa lo que nos pasa. Es escuchar a nuestro cuerpo y, sobre todo, aprender a relativizar las cosas y ser conscientes de que no todo se puede solucionar cuando uno quiere. Ocuparnos, sí, pero no preocuparnos innecesariamente. La clave está en poner cada cosa en su sitio, determinar, una vez más,
qué es importante y qué es urgente, y no permitir que ni siquiera lo urgente nos amargue la vida. Y para esto, la paciencia es una gran aliada. Así es que cuanto más confiamos en nuestras capacidades, nuestra fuerza de voluntad y nuestra energía, más puertas se nos abren. Pero cuidado, debemos tener cuidado con lo que pensamos, con lo que deseamos, con lo que decimos, pues tarde o temprano se nos pedirán cuentas por ello. Y es muy diferente pensar algo que decirlo en voz alta. Al verbalizar, hacemos que una idea salga de nuestra boca y estamos dando el primer paso para convertirla en realidad. Si dejamos atrás lo que se relacione con pasarlo mal, con vivir situaciones negativas y rompemos con esos sentimientos de culpa, de venganza, de rabia, de dolor, se abrirá ante nosotros un panorama en el que la felicidad no dejará espacio al rencor. Y además hay que superar la ira, porque puede ser muy autodestructiva, ya que cuando nos hace pasar a la acción, todo se multiplica por 2. Y piensa que si actuamos con ira, después, por mucho que pidamos perdón, el mal ya está hecho, y sus efectos a veces son irreparables. Por eso, ¿por qué no nos centramos en la inteligencia del corazón, en ser felices, en vencer a los enemigos, en conversar, en sonreír, en encontrar nuestro equilibrio, en vivir en armonía, venciendo siempre la rabia, el rencor y la ira? Todo esto lo podremos hacer mejor si nos conocemos un poquito más. Parecen muchas cosas, pero una tira de la otra. Prueba y ya verás. Feliz día.